Buenas tardes para todos, mi nombre es Franklin Granado, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones, que le muestro mi documento de identidad para verificar y corroborar mi nombre. El curso que les muestro a continuación es el curso de microprocesadores y microcontroladores, unidad 3, paso 4, diseño del proyecto, grupo 69. A continuación va a realizar la sustentación del paso mencionado, que nos propone lo siguiente. Se desea desarrollar un sistema de monitoreo de la cantidad de luz emitida naturalmente en una muestra de pan que se encuentra en el laboratorio de calidad dentro de la empresa Bambo, la cual nos solicitan los siguientes ítems A, B, C y D, los cuales vamos a ir explicando paso a paso a continuación. Primero que todo vamos a seleccionar la tarjeta de desarrollo. En este caso seleccioné Arduino Uno, la cual se puede representar acá como podemos observar en pantalla de forma física y de forma simulada en el software de Proteus. Recordemos que la tarjeta de desarrollo Arduino Uno es una placa de microcontrolador de código abierto basada en un chip de Atmega 328P, la cual está compuesta por puertos o pines digitales y analógicos, las cuales podemos cumplir infinidades de funciones para nuestro proyecto. Ahora recordemos el ítem A, cuando nos proponen usar un sensor. En este caso nos recomiendan utilizar una fotorresistencia. Recordemos las características principales que abarcan esta fotorresistencia, que podemos observar acá en pantalla. Una de ellas, la más importante, es que varía de 1 megaohmio o a 100 megaohmios o viceversa, de acuerdo también al lugar donde está ubicada. Puede ser de un lugar muy oscuro o un lugar muy claro, también puede variar de 0 a 100 lumens. Ahora recordemos acá que físicamente se representa de esta manera una fotorresistencia y en el simulador de Proteus de esta manera. Ya teniendo claro esto, observamos acá la luminosidad, que va a ser su valor máximo de 100 lumens y acá su valor mínimo de 100 lumens, o también puede ser de 0 a 100 de acuerdo al lugar. Recordemos que para nuestro ejercicio nos proponen un sensado de 0 voltios a 3.3 voltios o 5 voltios. En este caso yo seleccioné 5 voltios. Es decir, cuando tengamos una intensidad lumínica máxima de 1000 lumens, vamos a tener una salida del 5 voltios, es decir, el 100% de la luminosidad. Ahora, en el ítem B vamos a hacer la escala. Recordemos que para esto vamos a hacer una escala de 0 a 5 voltios, como lo mencioné anteriormente, es decir, de 0 a 1000 lumens. Recordando que para eso vamos a utilizar una etapa, puede ser un amplificador o un puente en Winston. Para esta etapa es necesario utilizar las dos etapas, ya que el puente en Winston nos suministra la suficiente energía para procesar la información en nuestra tarjeta Arduino Uno. Entonces vamos a empezar con nuestro puente Winston. El puente Winston está representado por esta fórmula Rx es igual a R2 por R3 sobre R1, donde R3 y R1 le asignamos valores equivalentes a 50 ohmios y R2 va a ser el valor máximo de intensidad lumínica, que es de 1000 lumens, que equivale a 1 megaohmio. Sustituimos los valores correspondientes en la fórmula establecida y obtenemos que la resistencia desconocida Rx, en el caso acá R4, va a ser de 1 megaohmio, y obtenemos acá en pantalla, como podemos observar, un valor de 128 minivoltios. Es un valor que no es asequible para procesar la información, es decir, un valor insuficiente. Por ser un valor insuficiente para procesar la información en nuestra tarjeta Arduino, vamos a hacer nuestra otra etapa amplificadora, que la cual vamos a utilizar un AD620, este amplificador operacional. Recordemos que la ganancia se obtiene el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, recordando que el voltaje de salida nosotros queremos un valor de 5 voltios. Pasándolo a minivoltios sería 5000 minivoltios sobre 128 minivoltios, que es el valor de entrada de la etapa anterior, que fue acá de la etapa del puente en Winston. Realizando los cálculos matemáticos obtenemos que la ganancia es de 39,0625 minivoltios. Luego, de acuerdo al datasheet del fabricante del AD620, esta es la fórmula que nos establecen. Sustituimos los valores correspondientes y despejamos RG para obtener la resistencia de ganancia y obtenemos un valor de 1.3 kilo ohmios. Ese valor de 1.3 kilo ohmios es la resistencia de ganancia, la cual me permite tener un valor máximo de 5 voltios, cumpliendo con el requerimiento establecido. Ahora tenemos acá un conversor analógico a digital ADC, utilizando el circuito integrado ADC0801. Este es un concepto adicional que anexé, pero no hay necesidad de explicarlo porque esto ya es de un curso anterior. Entonces acá lo pueden ver, un ejemplo que implementé para poder convertir el valor del voltaje de salida a un valor binario. Ahora aquí tenemos ese valor, ese circuito integrado ADC801, como se representa en el software de Proteus, y acá están los pines de conexión. Luego vamos a tener en cuenta que nos solicitan como mínimo
20 valores dentro de esa escala de 0 a 5 voltios o de 0 a 1000 lumens, tomando en cuenta que el valor máximo de intensidad lumínica va a ser de 1000 lumens, donde ese valor de 1000 lumens lo vamos a dividir por los 20 valores. Pues yo lo tomé de esta forma para que nos quede como más claro, y obtenemos un valor de 50, es decir, por cada 50 lumens vamos a tener un dato para así mismo cumplir con los 20 valores que nos están solicitando. Acá implementé una tabla donde tenemos los 20 datos desde el 1 hasta el 20, la luminosidad de 50 en 50 hasta 1000, la misma luminosidad pero en términos de porcentaje de 0 al 100%, es decir, acá empezamos desde 8 que es el valor de 50, y este valor por medio de la programación de Arduino, el lenguaje de programación, tenemos acá en forma binaria. Luego tenemos acá la salida del voltaje hasta que llegue a su valor máximo de la escala de 0 a 5 voltios, y utilizando el convertidor de análogo digital, el ADC 0801, acá tenemos el valor en binario como lo expliqué anteriormente, y acá tenemos el ADC que va a ser que implementamos acá. Este va a ser ADC, que es este valor, por ejemplo el 172, que fue el que mencioné ahí de ejemplo, es ese 172 que está acá. De esa misma manera podemos hacer los demás valores. Luego tenemos finalmente la impresión en la pantalla, una LCD. Tenemos acá una LCD 16M 016L, la cual vamos a procesar acá imprimiendo la información. Esa va a ser los pines de conexión de la pantalla LCD con los del Arduino, cual va a procesar acá la información que vamos digitando. Acá tenemos la simulación total de todas las etapas de nuestro sistema. Luego tenemos acá, rápidamente vamos a mostrar 5 de los 20 valores, 5 de manera aleatoria, mostrando acá su comportamiento. Para un 0% de intensidad de luz vamos a tener 0 lumens y 0 voltios. Para un valor de 33% de intensidad de luz vamos a tener 250 lumens con un valor de salida de voltaje de 1.67. Para un valor de 58% de intensidad de luz vamos a tener 500 lumens con un valor de salida de 293 voltios. Para un valor del 80% de intensidad de luz vamos a tener 750 lumens con un valor de salida de 4.02 voltios. Y finalmente vamos a observar acá que cuando tenemos el 100% de la intensidad de luz vamos a tener 1000 lumens para un valor correspondiente a la salida del 5 voltios, cumpliendo con el sensado de 0 a 5 voltios. Luego tenemos acá la programación, el lenguaje de programación de Arduino. Tenemos el código correspondiente haciendo la conversión de los valores digitados de la intensidad lumínica a forma binaria. Y de esta manera finalizamos y vamos a mostrar rápidamente la explicación del código. Acá tenemos el lenguaje de programación Arduino, donde tenemos acá la librería de la pantalla LCD, tenemos acá los pines de conexión, luego tenemos acá las variables asignadas. Acá tenemos la variable array, la cual procesa y guarda la información, teniendo acá como 7 bits porque es el valor máximo cuando tenemos en binario. Luego vamos a definir el pin 0 como el de entrada. Acá tenemos la posición de la pantalla, tenemos el pin de entrada en el Arduino 1. Luego tenemos acá el sensor. Luego acá tenemos aquí la función de map, la cual nos va a transformar un valor de entero de un rango de entrada al valor correspondiente a otro de salida. Luego tenemos acá un if, el cual vamos a definir la variable de dato es diferente a n, es decir, diferente de 0. Cuando el dato es mayor a 0, que esto siempre se va a cumplir, vamos a realizar divisiones sucesivas después del residuo, el cual almacena en la variable array. Luego vamos a incrementar el valor para aumentar el número de posiciones. Luego vamos a guardar la información procesada en el while. Luego vamos a ahorrar la impresión. Luego vamos a un tiempo de espera. Luego vamos a hacer la posición de la visualización en la pantalla LCD en 0,1, mostrando el valor del binario. Luego vamos a invertir el orden obtenido en el equivalente del binario usando el ciclo for descendiente. Luego utilizamos un squid con la variable asignada que va a ser j, aplicando el cas, que es decir el case, que vamos a mostrar los diferentes casos que contiene la variable array. Es decir, como aquí contiene 7 valores, vamos a tener de 0 a 6 cumpliendo con este requerimiento. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La única diferencia va a ser acá la posición de ese valor en la pantalla LCD con la misma variable asignada. Y finalmente vamos a procesar toda esa información aquí en la pantalla LCD mostrando la luminosidad en términos de porcentaje y también asignando el valor binario correspondiente. Luego de esto vamos a mostrar finalmente la programación, la simulación en el software de Proteus. Como tenemos acá las diferentes etapas, tenemos acá la etapa del puente en Winston.
acá la etapa amplificadora, tenemos acá nuestra tarjeta Arduino Uno, tenemos nuestra pantalla LCD y tenemos el circuito integrado ADC0801 haciendo la conversión de analógico a digital. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera: tenemos acá una intensidad máxima de 1000 lumens obteniendo un voltaje máximo de 5 voltios, y acá tenemos la luminosidad al 100% con su valor correspondiente en binario, y acá tenemos nuestro circuito integrado que ADC0801 que nos permite mostrar en forma binaria el valor correspondiente del voltaje. Vamos a mostrar ahora el valor mínimo. Cuando tenemos un valor mínimo de 0 lumens, vamos a tener el 0% de intensidad. Valor binario pues no va a haber ninguno porque no hay nada, y tenemos una salida de 0 voltios, y acá en el circuito integrado tenemos también 0 en binario. Aquí cuando aumentamos un valor a 50 lumens, es decir, como vamos a hacer estos valores de 50 en 50 hasta llegar a su valor máximo de 1000, cumpliendo con los 20 valores solicitados como mínimos, al 50 lumens de 1000 vamos a tener un porcentaje del 8% que corresponde en binario a ese valor de 1,000,000. Y cuando tenemos una salida de voltios de 0,43, tenemos acá su valor correspondiente en binario, contando esos valores de atrás para adelante, que esto ya lo mostré en las diapositivas anteriores cómo se hacen estos cálculos. Luego vamos a hacer acá como ejemplo cuando aumenta. Por ejemplo, tenemos acá un valor de 450. Cuando tenemos 450 de intensidad de lumens, corresponde al 53% del valor total correspondiente a este valor en binario. Este valor en binario nos va a dar al 53%, que equivale a 2,69 la salida del voltaje, cumpliendo con la escala de 0 a 5 voltios, y este 2,69 voltios de salida que corresponde a esta intensidad lumínica corresponde a este valor en binario utilizando el circuito integrado. Y finalmente vamos a observar que esto va aumentando de 50 en 50, si podemos observar, hasta que llegue a su valor máximo de 1000 lumens, mostrando aquí ya los 20 valores correspondientes, y podemos observar que 1000 lumens son el 100%, su valor correspondiente en binario, y tenemos a su salida 5 voltios utilizando el circuito integrado. Tenemos acá todo en 1, que es el valor correspondiente al 5 voltios en forma binaria. Y de esta forma terminamos la explicación del paso número 4 del curso de microprocesadores y microcontroladores. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.